Traerles unos cuantos diapositivos para entrar en tema de las artritis. En este diapositivo les presento lo que es el esquema de una articulación sinovial, o sea, de las articulaciones móviles, que puede ser una interfalángica proximal, una interfalángica distal, de cualquiera de los dedos. Distales las que están cerca de la uña, proximal la que está en medio con lo que se toca la puerta. Metacarpofalángicas, donde nace el dedo, pero está bien. Todas esas son articulaciones sinoviales, son articulaciones móviles, como la cadera, como el codo, como el hombro, como la rodilla, como las metatarsofalángicas, como las interfalángicas de los pies. A diferencia de las sinartrósicas, que son las que unen las articulaciones que están uniendo a los huesos del cráneo y de la cara, o las anfiartrósicas, como son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, la parte anterior de la columna. Entonces, a diferencia de esas, las sinoviales, que se llaman así porque tienen un espacio sinovial, porque tienen membrana sinovial y porque tienen líquido o fluido sinovial. Lo que coinciden acá o convergen dos epífisis óseas, cada una tapizada por el elemento más noble de la articulación, aunque todos son importantes, pero es el cartílago articular, que es un cartílago hialino, que no tiene vasos ni nervios, unidos fuertemente por la cápsula articular. Este es un esquema bidimensional, pero recordemos que es una articulación que tiene 3 dimensiones y que la cápsula rodea la unión de hueso con hueso y que está tapizada internamente por una delgada capa que es la llamada membrana sinovial, que aquí en el esquema está mal hecho, no llega a tapizar el cartílago, se queda incluso unas fracciones de milímetro lejos del cartílago y en el hueso se continúa con el periósteo, la cápsula con periósteo. La sinovial regresa y se inserta aquí en el hueso. El espacio articular, que si vemos en una radiografía, lo vamos a ver como si fuera un espacio, pero realmente este es un espacio virtual, esto está en contacto, un cartílago con el otro. El fluido sinovial, que no es líquido, es fluido, se llama sinovial porque se parece a la clara del huevo, ¿no? Similar al ovo, sinovial. La membrana y el fluido, que es apenas un barniz de la articulación. Si uno mete una aguja a una articulación, a una rodilla, que es la articulación más grande, no es capaz de sacar fluido sinovial. Primero porque es viscoso y porque es escaso. Si sacamos es porque hay exceso de líquido y eso ya no es normal. Entonces hemos visto el periósteo que se continúa con la cápsula, la membrana, el fluido sinovial y una estructura importante para el tema de hoy es la unión de la cápsula en el hueso o también de los tendones en el hueso. Es otro error. Este esquema es del Colegio Americano de Reumatología, que tiene como 30 años. Entonces, los tendones no se insertan en la cápsula, se insertan en el hueso, constituyendo, como se ve aquí, la cápsula y los tendones y los ligamentos constituyen lo que se llama el órgano de la centesis. ¿Por qué es importante hacer este recuerdo? Porque las diferentes enfermedades van a comenzar y van a afectar primordialmente, sobre todo al comienzo, diferentes estructuras. Y en su camino puede comprometer a toda la articulación. Pero en las etapas tempranas de las enfermedades articulares se va a comprometer primero alguna de estas estructuras. Todas las artritis van a comenzar en la membrana sinovial, salvo aquellas sépticas que sean secundarias a osteomielitis, un poco infecciosos, sobre todo en las metáfisis de los huesos, podrían abrirse paso a la articulación y dar una artritis séptica. Hecha esa excepción, todas las demás artritis comienzan en la membrana sinovial.
La enfermedad articular degenerativa o osteoartritis comienza en esta zona de unión del cartílago con el plato, así se llama plato óseo subcondral, siendo un hueso esponjoso que conforma la epífisis. En la parte inmediatamente debajo o encima del cartílago, según donde estemos apuntando, hay una condensación de hueso, un poquito parecido a la cortical, sin ser de ese grosor. Eso es lo que se llama el plato óseo subcondral. Ahí es donde comienza la osteoartritis o enfermedad artrósica propia de los adultos mayores, aunque comienza muchas veces en edad mediana, a partir de los 30. La osteoporosis afecta fundamentalmente a los huesos y no toca cartílagos ni toca ninguna de las otras estructuras. Hoy día vamos a hablar de artritis reumatoide, que es una enfermedad articular crónica que comienza en la sinovial y que después avanza destruyendo, erosionando el hueso, destruyendo el cartílago, aflojando la cápsula, rompiendo los tendones a través de años. Esa es la artritis reumatoide. Y vamos a hablar después de las espondiloartritis, que afectan este tipo de articulaciones, pero también afectan a las otras, las llamadas anfiartrósicas, y sobre todo comienzan en las entesis. Por eso es que esta zona es importante de resaltar. Es un término que a veces en anatomía no nos han refrescado mucho, no han incidido mucho en ello. Los meniscos están en algunas articulaciones, básicamente en las rodillas, y son un cartílago más bien fibroso, no es cartílago hialino como este, es fibroso, y funcionan como adaptadores cuando las superficies no son articulares, no son congruentes, como pasa con el cóndilo femoral y el plato tibial. Uno es convexo, el otro es plano, entonces el menisco es cóncavo hacia arriba y plano hacia abajo. Alguna otra articulación, la esternoclavicular, por ejemplo, tiene menisco, la temporomandibular tiene menisco y fuera de eso los demás prácticamente no tienen meniscos. Este ha sido el denominado órgano de las entesis. Aquí, de forma muy esquemática, esto sería el calcáneo, el tendón, y este es el tendón de Aquiles, que con mucho es el tendón más grande que tenemos. Algún anatomista ha dicho que es la premier de las entesis, ¿no? El primer ministro del esqueleto, que consiste en fibras colágenas densas que se insertan, se enraizan como las plantas en el hueso, y eso es lo que se llama entesis, con un fibrocartílago a este nivel y otro fibrocartílago en este punto, que esta zona es la más vulnerable al inicio de las espondiloartritis. Ahí comienzan las espondiloartritis. Una más. En una radiografía solamente veríamos hueso y espacio, y algo de sombras de los músculos. La resonancia magnética tiene la virtud de que nos permite ver mejor las estructuras blandas que hemos mencionado. Esta es la epífisis, que es el hueso. Acá estos triángulos son una vista lateral de la rodilla, acá está la rótula. El plato óseo subcondral es esa banda negra intensa. La capita ploma es el cartílago. La membrana no la vamos a ver. Esto es músculo de la parte posterior en la región poplitea y el resto es grasa. Hay técnicas especiales cuando se toman las imágenes que suprimen la grasa. El hueso entonces se ve negro porque se ve brillante por la grasa. En resonancia todo lo que tiene hidrógeno brilla. Hay técnicas para suprimir la grasa, entonces el hueso se va a ver negro y en ese caso todo lo que brille va a ser líquido. En este caso, los factores que han puesto no permiten distinguir la grasa de lo que sería el fluido sinovial. Entonces acá tienen epífisis, tienen cartílago hialino, tienen meniscos, porque es la rodilla, tienen el músculo y tienen la grasa. En este caso, se ha inyectado, esta es la articulación del hombro, se ha inyectado material de contraste, radioopaco, para ver cuál es la verdadera dimensión de la articulación.
O sea, la cabeza del húmero vendría por acá nada más, la adenoide vendría por aquí, pero realmente la articulación tiene toda esta extensión, porque la cápsula se inserta distalmente al cartílago. La siguiente. Y esta es la membrana sinovial. ¿En qué consiste? Está teñida aquí con hematoxilina eosina. Tiene aspecto de vellosidades, ¿no? Parecido un poco a las vellosidades intestinales. Tiene un tapiz de células denominados sinoviocitos, de los cuales hay dos clases, los que segregan ácido hialurónico y los que actúan como macrófagos, que en las condiciones normales son una capa o dos, máximo tres capas de células. O sea, es una, dos o tres células de espesor en esta capa que tapiza todas las vellosidades. Están sobre un tejido conectivo laxo, como ven ustedes. No hay membrana basal, como en los epitelios. Las células, los sinoviocitos se asientan directamente sobre este tejido, que es el que tiene nervios, que es el que tiene capilares sanguíneos en extenso. El cartílago no tiene vascularización, se nutre por difusión desde el hueso, no tiene ni nervios ni tiene vasos. La membrana sinovial sí los tiene. Por eso es que la artritis, que es un proceso inflamatorio de la articulación, comienza en la membrana sinovial. Siguiente. Si hacemos una punción, en este caso se ha obtenido líquido más de 10 centímetros, es transparente porque podemos ver los números de la jeringa hacia el otro lado. Si miramos, identificamos bien los números, quiere decir que es no inflamatorio, porque cuando es inflamatorio es turbio, como el jugo de maracuyá. En este caso es transparente, es el que caracteriza a la osteoartritis o artrosis. No es normal, está incrementado, es un líquido aguado, porque el cartílago está soltando agua, y el cartílago es un 70-80% agua. Cuando el cartílago se enferma, comienza a soltar agua y entonces vamos a tener lo que se dice derrame, pero no hay ningún derrame, no se derrama. Es una efusión dentro de la articulación. Diferentes tipos de líquido, sinovial o fluido sinovial. El no inflamatorio, normal no tenemos, imagínense la clara de huevo, ese es normal. Normal no tenemos, acá tenemos el transparente, el inflamatorio, medianamente, severamente turbulento o hemorrágico. Y de acuerdo a como vemos, el solo hecho de sacar una muestra, ya podemos estar pensando, esto es degenerativo, esto es inflamatorio, probablemente no infeccioso, esto es infeccioso y esto es traumático, de acuerdo a lo que veamos. Por supuesto, eso se confirma mandándolo a analizar y buscando, sobre todo en estos casos, si hay bacterias, si hay microcristales. Y si no hay bacterias ni microcristales, probablemente sea un problema por mecanismo inmunológico. Recordarles las articulaciones que unen dos vértebras. Esta es una anfiartrósica entre cuerpo y cuerpo, el disco intervertebral. Pero en la columna, si solamente hubiera este tipo de articulación, sería bastante rígida. Apenas cede muy poquito este cartílago. El movimiento se hace atrás, en las interapofisiarias, o también llamadas sigapofisiarias, que son articulaciones sinoviales, como las del dedo, son móviles. Ahí se hace la movilización de la columna. Y sobre todo, en la columna lumbosacra, la mayor parte del movimiento se hace entre L4, L5 y L5, S1. Dicen los libros que solamente tiene flexo-extensión, no han ido a Chincha. Si van a Chincha o van al día o ven a cualquiera morena bailando festejo, van a ver que tiene flexión, extensión, circunducción, una serie de movimientos que permiten estas articulaciones. Las espondiloartritis afectan tanto las anfiartrósicas como las sinoviales. Y vamos a ver que por eso se llama espóndilo. Espóndilo es columna. Artritis se refiere al compromiso articular periférico.
Y artritis reumatoide también compromete la columna, pero compromete a las articulaciones móviles, sobre todo en la columna cervical, pero no mayormente a las anfiartrósicas o intersomáticas. ¿Cuál es la patología más frecuente? Según la estructura, en la membrana sinovial, todas las artritis, agudas y crónicas. En la unión osteocondral, las osteoartritis. Las entesis, las espondiloartritis. Tendones, vainas, ligamentos, cápsulas, los llamados reumatismos de partes blandas o yuxta o paraarticulares, los huesos, la osteoporosis, los músculos, la miositis y otras enfermedades oculares que verán, no sé si entrarán en capítulos de esta haciendo. Pero esa es la idea de dónde comienza. Ahí comienza, después se compromete todo. La reumatología es una especialidad de la medicina interna. Los internistas dicen que es una subespecialidad, los reumatólogos dicen que es una superespecialidad, pero primero hay que hacer medicina interna y después hacer reumatología. Se encarga del estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades del sistema musculoesquelético, y aquí nos encontramos en ese terreno con los traumatólogos y ortopedistas. La diferencia está en que ellos ven lo que es trauma y deberían ver lo que es trauma, y veían trauma cuando no había reumatólogos. Hace 40 años en el país había 4 o 5 reumatólogos, ahora hay más de 200. Lo que vemos nosotros es aquello que no tiene origen traumático, a no ser que haya microtrauma, que eso sí causa enfermedad articular, y esas sí las vemos. Y las enfermedades del tejido conectivo. No solo, el reumatólogo no solo es de huesos, articulaciones y músculos, es un internista, que por eso también ve lupus, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis y una serie de otras enfermedades que afectan no solo al sistema musculoesquelético. Las artritis, en general, son la inflamación de la articulación. Con eso no avanzamos mucho. Pueden ser causadas por factores ambientales que actúan sobre un terreno genéticamente predispuesto, casi todas ellas. Y de los ambientales, los más frecuentes, los microbios, con un poco menos de frecuencia los microcristales, por ejemplo, los de urato monosódico, una enfermedad que se llama la gota, o el sistema inmunológico. Los microbios pueden causar artritis, inflamación de la articulación, porque ingresan, proliferan y la inflaman directamente, invasión articular, bacterias, virus, hongos, más raramente parásitos, o pueden estar en las mucosas, sobre todo mucosa intestinal o la mucosa orofaringea o la mucosa genital, y desde ahí estimular al sistema inmunológico, que hace una respuesta equivocada, no solo contra las bacterias o los gérmenes que estén en la mucosa, sino que esa respuesta se traduce también en una artritis. En ese caso es estéril. O sea, nosotros, si es por invasión, hacemos la punción, sacamos el líquido sinovial y de pus, lo llevamos, hay gérmenes, los podemos identificar, los podemos cultivar. En el otro mecanismo donde los microbios están en las mucosas, hacemos la punción, es un líquido inflamatorio, pero no podemos estar gérmenes. Se llaman entonces artritis reactivas, que son algunas de ellas partes del espectro de espondiloartritis que vamos a ver al final de las 2 horas que tengo asignadas. Entonces ven ustedes que siempre hay una base genética para que ese sistema reaccione mal frente, por ejemplo, a una infección en una mucosa. Y en las enfermedades llamadas autoinmunes, es porque no encontramos ni microcristales, no encontramos microbios, no hay problemas de microbios en las mucosas de los que suelen causar artritis reactiva, y solamente se encuentra que hay una artritis en un sujeto genéticamente predispuesto en el que su sistema inmunológico, no sabemos por qué, ataca las articulaciones a nivel de la membrana y comienza un proceso inflamatorio crónico con tendencia a perpetuarse. Por ejemplo, artritis reumatoide. Las artritis, en general, se caracterizan por todos los signos de inflamación. Ustedes han hecho patología, ¿no es cierto? Y en todas partes donde hay inflamación vamos a encontrar dolor. Si es en la articulación, es importante señalar que es un dolor cuando está en reposo. O sea, uno está sentado y te está doliendo. Está acostado y te sigue doliendo. No es mecánico como en la osteoartritis o artrosis.
Y además se acompaña de rigidez. Su compañera, si tuviera artritis, una vez que terminemos la clase, cuando se quiere parar, está calentando, están rígidas. Esa es una característica de las enfermedades articulares inflamatorias. Hay hinchazón, también llamada tumefacción. Hay calor, que lo vamos a darnos cuenta tocando la articulación. Puede o no estar roja. Y hay limitación para la función. O sea, si es la rodilla, cojea. Si está en la mano, tiene dificultad para levantar una jarra, por ejemplo. O no puede hacer el puño. Eso es característico a todos. Con eso podemos decir artritis, pero artritis ¿por qué? Por microcristales, por genes, por autoinmunidad. Ese es el paso siguiente. Ahí tienen el ejemplo máximo de una artritis, en este caso es una artritis séptica. Se metió un estafilococo en la articulación y ven que está roja, hinchada la rodilla. Si pone la mano está caliente, está media contracturada. ¿Por qué se hincha? Esa sería la pregunta. ¿Por qué se hincha? ¿Por qué está caliente? ¿Por qué hay dolor? ¿Qué es lo que hincha una rodilla? A ver. ¿Qué estructura se puede hinchar de las que hemos visto? ¿El espacio? Sin miedo. La membrana. No hay otra cosa. Se congestiona, como cuando tengo un puñete en la cosa, la boca se hincha. ¿Qué se hincha? Porque hay edema, porque llega más abajo, porque se dilatan los vasos, se fuga el plasma. Y si se fuga, entonces hay derrame. Hay lo que se llama derrame, que es efusión sinovial. O sea, si está hinchada la articulación, y si es blanda, la hinchazón es fluido sinovial y membrana sinovial inflamada. Pero podría hincharse y tener una consistencia dura de hueso y cartílago. Eso estaría indicando que hay proliferación de hueso y de cartílago, y eso se puede ver en osteoartritis, en artrosis, que no nos vamos a detener hoy día. ¿Y en qué articulación o en qué articulaciones que pueden estar muy inflamadas? Yo vería solamente dolor en reposo y rigidez y no sería capaz de ver si está caliente, no sería capaz de ver si está hinchada, no, menos dolor. A ver, un ejemplo. ¿Ah? ¿En la cual? Acromio clavicular. No es el mejor ejemplo. Porque si ustedes se quitan la camiseta, van a ver, la acromio clavicular se ve. Y puede estar hinchada. Otra. ¿Qué articulación hinchada? No la voy a ver. No la voy a poder tocar. Caliente, no voy a poder darme cuenta de este caliente. No voy a poder darme cuenta clínicamente. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuál? La pelvis, la cintura pélvica. ¿Cuál es la cintura pélvica, por ejemplo? Una articulación en concreto. Me tienes que decir dos huesos. Si me dice pelvis, tengo sacroiliaca, por ejemplo. Tengo lumbosaca. ¿Qué articulación sinovial hay en la pelvis? Sinovial, que se mueve, la más móvil, se flexiona, se extiende, se abduce, se aduce. La cadera, la coxofemoral. ¿Quién va a ver una coxofemoral hinchada? Está metida en la profundidad de los músculos, ¿no? Está metida en los huesos. O sea, si esa se hincha, le duele el reposo, ojea. Asumimos que debe estar inflamada. Para ese caso, ¿qué nos ayuda? La resonancia. Más que la resonancia, más fácil que la resonancia, la ecografía. Nos dice, hay líquido anormal, en calidad normal, en la coxofemoral. ¿Pero qué se escapa? Ahí está. Las artritis pueden ser agudas, quedarse como agudas, y resolverse, como las bacterianas que le damos antibióticos, o las virales que se controlan por el sistema inmune solamente, y entonces fue aguda y quedó aguda y se resolvió. O puede ir a la cronicidad.
y puede ir destruyendo la articulación, sobre todo cuando se ha hecho crónica. Ejemplos, la siguiente. Las virales se resuelven solas o con antivirales, la siguiente. Aguda por microcristales, la gota, si no se trata, puede ir a la cronicidad. Si se trata, resolver una crisis aguda, bajamos sus niveles de ciúrico y no vuelve a tener artritis. La siguiente. La artritis reumatoide, como no hay ninguno de estos factores, tiende a ser crónica y a través de meses y años, si no se trata, en el 70% va a llevar a diferentes grados de disfunción articular. La siguiente. Si la tratamos, entonces podemos llevarla a lo que se llama remisión en ese caso. Nunca hablamos de curación en artritis crónicas, sobre todo las que no tienen origen infeccioso. Podríamos curar una tuberculosa, por ejemplo, que es crónica de tuberculosis. Le damos el tratamiento del tuberculostático y se puede curar. La siguiente. Ahora sí. Vamos a artritis reumatoide. Yo creo que esa introducción les va a servir para entender bastante del capítulo en general. Artritis reumatoide. Es una enfermedad que afecta predominantemente a las articulaciones. Es una artritis crónica. No hay gérmenes, no hay microcristales. Es mediada inmunológicamente. La siguiente. La enfermedad sistémica. No solamente afecta articulaciones, pueden afectarse los ojos, los pulmones, puede acompañarse de anemia, puede haber un compromiso del sistema reticular endotelial. Lo más característico, sin duda, es el compromiso de las articulaciones y por eso se llama así. La prevalencia en sujetos mayores de 16 años es de 1% en caucásicos, en latinoamericanos es un poco menos frecuente, 0,3 a 0,5%. O sea que ustedes necesitan 200 mujeres mayores de 16 años para encontrar un caso de artritis reumatoide. Y en el caso de los varones es bastante menos frecuente. En caucásicos se describe siempre, la razón es 3, por cada 4 enfermos, 3 son mujeres y 1 es varón. En latinoamericanos, no sabemos por qué, 6 o 7 son mujeres y 1 es varón. Afecta mucho más a mujeres jóvenes. El pico máximo de incidencia está alrededor de los 35 años. Pero como solíamos ser una población básicamente joven, ahora ya no tanto. Antes era la estructura de la población en la pirámide. Ahora la gente ya ni se reproduce. La pareja tiene un hijo o ninguno. O dos, con la teta se reproduce. Antes se multiplicaba. Entonces, ahora la edad de inicio está alrededor de 35 años, mientras más avanzada es la población, o la edad de la población promedio es mayor, entonces se suele ver en edades un poco mayores. Pero no es raro, que encontremos mujeres de 17, 18 a 20 años con artritis. Se ve con bastante frecuencia. La etiología es desconocida y el curso usualmente progresivo, destructivo y validante a través de años. La incidencia mundial es 3 por 100.000 por año. Así es como luce la artritis reumatoide. Es una enfermedad usualmente poliarticular. Cuando decimos poli, estamos diciendo por convención 4 o más articulaciones. En cambio, las bacterianas y las de microcristales suelen ser mono, una articulación agudamente enferma. Aquí es una poliartritis que tiende a ser crónica, que tiende a ser simétrica, que tiende predilección por las articulaciones pequeñas de las manos y de los pies. La gota, en cambio, prefiere la metatarsofalangia del dedo gordo o el tarso o el tobillo. 90% de veces la gota comienza del tobillo para abajo. La artritis reumatoide suele comenzar más bien en las manos. Y aquí vemos interfalángicas proximales. Algunas metacarpofalángicas no se ven bien los espacios entre las cabezas de los metacarpianos que deberían estar acá. Y esta es una tumefacción o hinchazón blanda. Aquí es difícil decir si está más caliente o no. En la rodilla no hay dificultad. En el tobillo no hay dificultad. En el tarso no hay dificultad. En la muñeca no hay dificultad.
dificultad para hablar de calor o aumento de temperatura. Generalmente en la artritis reumatoide no vemos rubor, generalmente. En cambio, en las artritis agudas, la monoartritis, la gota, las infecciosas, el rubor va a estar presente y va a ser más fácil detectarlo en pacientes de raza o de color de piel blanco. En morenos es más difícil. En la artritis, enfermedad inflamatoria mediada inmunológicamente, lo que está ocurriendo adentro es que la membrana sinovial, que debería ser finita, delgada, como la conjuntiva del ojo, se engruesa, las vellosidades se engruesan y se llenan de células redondas, básicamente plasmáticas, linfocitos, macrófagos. Y en el fluido sinovial van a haber más bien polimorfonucleares debido a la activación del complemento. La inflamación va destruyendo el cartílago, que es esta estructura noble en el tiempo, comienza a meterse la sinovial inflamada crónicamente, que en ese caso se llama panus, P-A-N-N-U-S, panus sinovial, es la sinovia crónicamente inflamada, que comienza a meterse al hueso, a las epífisis, causando erosiones. Así como el mar se mete a la costa y rompe, eroda la tierra, lo mismo hace una membrana sinovial engrosada, crónicamente inflamada, y destruye también al cartílago. La artritis, mientras está en la sinovial, la podemos hacer remitir con el tratamiento, y no debe haber destrucción. Pero si destruye el hueso, si se mete y destruye el cartílago, eso es irreversible. ¿A qué conclusión llegamos? Que el diagnóstico tiene que ser precoz, que el tratamiento tiene que ser precoz, que tenemos que buscar que la enfermedad entre en remisión para que no haya destrucción. Porque también la cápsula, si está hinchada mucho tiempo, va a quedar floja. Si ustedes agarran un globo y lo inflan, lo desinflan, lo vuelven a inflar, lo dejan inflado en la noche, al día siguiente cuando se desinfla ya no va a estar igual. Lo mismo pasa con las cápsulas, si están inflamadas mucho tiempo, se aflojan, y si se aflojan ya no contienen, si no contienen la rodilla se tuerce, el dedo se tuerce. Las manifestaciones de esta enfermedad devastadora se dan en las articulaciones, con lo que ya hemos mencionado, pero también hay compromiso extraarticular, anemia, cansancio, compromiso de ojos, de pulmones y otras. A largo plazo se daña el cartílago, hay erosiones óseas, hay deformidades, hay incapacidad, y además estos pacientes viven en promedio 5 años menos que la población normal. O sea, acorta la vida, sobre todo las formas que son más severas. Nosotros podemos distinguir fases de temprano, de inflamación solamente, pero inflamación a través del tiempo, inflamación por tiempo, va a hacer daño articular. Al inicio, ¿qué es lo que vemos? Vemos indicadores clínicos, el hinchazón, el dolor. Si hacemos una biopsia, que no es necesaria, va a haber infiltrado sinovial por células redondas, van a haber una lluvia de citoquinas, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 17, van a hacerse presentes los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación van a estar aceleradas. Eso es lo que caracteriza a la inflamación. Eso lleva a alteración en la función, una discapacidad, pero que es reversible. Si nosotros tratamos acá y cuidamos todo esto, la función se recupera. Si pasa el tiempo, vamos a ver que ya hay cambios a la radiografía. Acá la radiografía es normal, porque la radiografía no ve la membrana sinovial, no ve el fluido, no ve el cartílago. A no ser que ya se destruya, y entonces vemos un hueso contra otro y ya no hay cartílago. Pero eso tiene que pasar bastante tiempo. Puede haber erosiones, pero eso tiene que pasar bastante tiempo. Entonces, si hay cambios radiográficos, es que eso ya tiene bastante tiempo, muchos meses, por lo menos 6 o 8 meses inflamada persistentemente. Se liberan productos de degradación de hueso y del cartílago y hay activación de los osteoclastos, que son las células que resorben hueso por excelencia. Si llegamos aquí, ahí también es un paciente que puede estar tan inválido como al inicio, pero ya va a ser una incapacidad irreversible, a no ser que le hagamos un reemplazo de cadera, sino la cadera que se había destruido. Esto es lo que sucede, así comienza. Si no se trata, hay desviaciones de eje,
hay alteraciones en la función y pueden terminar las manos de esta manera. Es una rodilla de esta manera. Así es la cadera. Las fases: inflamación sinovial y perisinovial, luego proliferación, que es el PAN, y luego destrucción de cartílago, huesos, tendones, fibrosis y anquilosis. La resonancia contribuyó mucho porque antes de la sinovitis, que solamente se podía ver clínicamente y por biopsia, no veíamos nada más hasta que ya habían erosiones. La resonancia nos puede permitir ver que hay edema en el hueso. O sea, cuando la inflamación ya está entrando al hueso, eso se puede ver como señales brillantes en medio del hueso que debería ser oscuro, con técnicas que supriman la grasa para no confundirlos. Se pueden ver los ligamentos, la posición de los ligamentos, qué intensidad de sinovitis hay. Se puede medir mediante densitometría también si está bajando la concentración de calcio como consecuencia de inflamación persistente. Y después viene ya la fase radiográfica, incluyendo en erosión. Esquemáticamente, si esto es lo normal, o una membrana sinovial ya no tan normal porque se ve necesita, pero todavía la enfermedad está limitada ahí, comienza a invadir, la radiografía puede no mostrarnos nada, no los dos huesos, no el espacio. Aquí la proliferación sinovial es importante, ya comienza a meterse al hueso y entonces comenzamos a ver en una radiografía o que el espacio se achica o desaparece, porque lo que está desapareciendo es el cartílago y los huesos se erosionan en las márgenes por inflamación persistente. En el ojo puede haber hiposecreción lagrimal, pueden haber lesiones en la córnea, porque las glándulas salivales, la sequedad de boca, las lacrimales pueden dar sequedad de ojo, y cuando el ojo está seco se daña la esclera, la córnea. Puede haber epiescleritis, inflamación de los vasos superficiales de la esclera, y puede perforarse, escleromalacia perforante. Antes veíamos con alguna frecuencia estos casos. Seguimos viendo la falta de secreción de lágrimas, pero ya no vemos mucho este compromiso de ojos, es que se disponen de nuevos tratamientos y se trata la artritis en forma más precoz. Siguiente. Otras manifestaciones extraarticulares: inflamación de los vasos sanguíneos con necrosis de la pared de los vasos, eso es lo que se llama vasculitis. Nódulos cercanos a las articulaciones, no son muy frecuentes, son expresión de cronicidad, enfermedad avanzada. Estos nódulos pueden estar también en los tendones, rompiendo los tendones, y de repente se rompe un extensor de un dedo y el dedo se queda para abajo. Pasivamente lo podemos poner ahí, pero se cae porque está roto el tendón que lo sujetaba en posición normal. Y nódulos en los pulmones. Siguiente. Aquí está la historia natural de la artritis, desde una base genética, múltiples genes, no hay un gen, son muchos genes, algunos de ellos en el área de histocompatibilidad, otros fuera de la misma. Factores ambientales, hay pocos reconocidos como desencadenantes de la enfermedad. El estrés es uno de ellos. El otro es el hábito de fumar, es mucho más frecuente la artritis reumatoide en fumadores que no en fumadores. Y últimamente se viene viendo cada vez más asociación entre enfermedad periodontal, gingivitis, por una bacteria que se llama Porphyromonas, que son los gérmenes que se han podido, o los agentes ambientales que se sabe que influyen sobre un sujeto predispuesto genéticamente, para después comenzar a hacer alteraciones en sus proteínas, que se llaman citrulinización. Todo esto es fase sin síntomas. Acá no hay síntomas, eso está ocurriendo en el sistema inmune, en la membrana sinovial. Comienzan a hacerse anticuerpos contra proteínas citrulinadas, que se llaman ESPLAs. Factor reumatoide, comienza el paciente a tener dolores y después ya vemos la fase clínica manifiesta, que es lo que les esté hablando. Pero antes de todo esto, ahí no se sabe cuánto tiempo este proceso en marcha. Y después ya van a venir pues, la parte clínica y va a venir la parte de destrucción. Bien, acá tenemos un poquito más detallado. Genes, ambiente.
citrulinización de las proteínas, formación de anticuerpos, senescencia, o sea, los linfocitos T también se vuelven viejos y menos eficientes. Hay deterioro en la selección química que debería eliminar a los linfocitos autorreactivos. Se alteran señales interlinfocitarias, hay disregulación del sistema inmune con producción lluvia de citocinas. Los desencadenantes infecciosos, estrés, fumar, y asistimos a la sinovitis. Pero aún con sinovitis hay fenotipos muy diferentes. Hay desde pacientes que hacen todo igual, sin embargo, no se sabe cómo su organismo deja de alterarse, se autorregula, y más o menos 1 de cada 10 pacientes hace una enfermedad que dura menos de 6 meses y se cura. Y no vuelve a tener más. 2 de 10 hacen periodos. Artritis, meses, años, libre de molestia, el paciente dice, ya me curé, y de repente, otra vez, eso se llama un curso policíclico, 2 de 10. Y 7 de 10 van a tener una enfermedad persistente, con altibajos, pero ya no pueden decir que están sanos ni creen que están sanos. Si estoy más enfermo, estoy menos enfermo, siempre estoy enfermo. Eso es 7 de 10. Y van a ver aquellos entonces, digamos, los autolimitados, los que tienen una progresión con erosión, con destrucción, los que persisten pero no se erosionan, no sé por qué, no entran más allá, los que responden a medicamentos sintéticos, los que necesitan biológicos específicos contra determinadas citocinas, y los que no responden a nada o responden a terapia antilinfocitos, y los que no responden a nada. O sea, depende de la cantidad de genes, depende de la carga familiar, qué curso va a tener la enfermedad. Por eso a veces necesitamos observarlos un tiempo para decir esto está, o sea, no mucho tiempo, unas semanas, unos poquitos meses para decir este está teniendo fuerte, este va a ser de los que se va a destruir, hay que tratarlo agresivamente, o el otro que necesita un tratamiento más suave. Es una de las ramas en que se ve realmente ciencia, pero se ve bastante de arte en ir ganando cómo está yendo la enfermedad para de acuerdo a cómo está ir actuando la terapia. Esto es una variante de lo que ya les mencioné, una fase preclínica, la producción de anticuerpos anti-CCP, antiproteínas cíclicas citrulinadas, y esto se sabe porque en sujetos que van a donar sangre, que son estudios hechos de hace mucho tiempo, le hacían una serie de exámenes y a alguien se le ocurrió, vamos a hacer el CCP y vamos a hacer el factor reumatoide, y salían positivos uno de 200. Lo llamaban y decían, oye, ¿usted tiene artritis reumatoide? No, no tengo nada. Ah, bueno, será por familia, darán mi cuerpo. Pasaban 10 años, los volvían a llamar, y de esos, varios habían comenzado a hacer ya la enfermedad. Así es como se pudo vincular la presencia de anticuerpos durante un tiempo antes de que comiencen a aparecer las manifestaciones clínicas en los bancos de sangre. Y aquí hay criterios clínicos, no hay ningún dato específico, hay que sumar varias características, cuántas articulaciones, tiene factor reumatoide, tiene proteína C reactiva y una serie, eso ya lo van a ver en clínica. Entonces hay hasta 7 criterios. Cuando tienen 4 ya eso es raro. Cuando tienen 1, 2 o 3 puede ser por acá, es una artritis que todavía no se sabe bien. Después se altera la resonancia magnética, aparece el edema óseo, la proliferación sinovial y después viene la fase clínica o detectada ya por radiografía y la clínica, las erosiones y la destrucción a través esto de meses, y aquí pueden haberse pasado hasta 36 meses antes de que aparezca la primera erupción, pero ya hay estudios que desde los 8 meses en algunos pacientes podría comenzar a haber erupciones. ¿Qué factores hay en la patogénesis? Genéticos, epigenética, desencadenantes del ambiente, hemos ido viendo eso, citrulinización, autoanticuerpos, otros disturbios inmunes y destrucción articular y muscular. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? 4 y 4. 4 y 4. Asociaciones genéticas con alelos de la región de antígenos de histocompatibilidad. ¿Cuáles? No cualquiera, los que están en el HLA DR beta 1. Especialmente el 0404 y en población mestiza peruana,
se encontró una asociación débil en un estudio con este, que es 1402, que no se había visto en caucásicos. En un segundo estudio que hicimos, los dos estudios los hicimos nosotros, uno con la doctora Castro como primera autora y con el doctor Acevedo, y salió en ese primer estudio hecho en pacientes del Hospital Almenara y del Hospital de la Fuerza Aérea, esta asociación. Repetimos el estudio solamente con pacientes de la Fuerza Aérea y solamente encontramos este y ya no volvimos a encontrar este. Otros antígenos HLA, varios de estos tienen una porción dentro de la molécula que tiene la misma secuencia de aminoácidos. A eso se le llama un epítope compartido por diferentes moléculas. En esas posiciones entre el 70 y 74 de la molécula. Pero no todo es HLA, hay una serie de otros genes que se han ido asociando en algunas subpoblaciones de pacientes. Entonces, hay asociación genética. Ambientales, el tabaco y la Porphyromonas gingivalis son los únicos reconocidos claramente en estudios epidemiológicos como capaces de desencadenar, aparte del estrés. La siguiente. Esto es la deaminación por una enzima deaminasa de un aminoácido que se transforma en una citrulina. Es un aminoácido que no se sintetiza. Es una arginina que pierde el radical amina y se llama citrulina. Esta se vuelve antigénica y son aminoácidos que comienzan a aparecer cuando la célula está entrando en apoptosis o necrosis. Siguiente. La peptidilarginina, por acción de la deaminasa de peptidilarginina, termina en citrulina y esta se vuelve antigénica. Eso se ve no solo en artritis reumatoide, se ve en cáncer, se ve en algunas enfermedades neurodegenerativas. Esta otra posibilidad no está todavía del todo definida en artritis reumatoide. Ahorita lo claro es esto. La siguiente. Aquí tenemos un granulocito con liberación de esa enzima deaminasa que puede tener consecuencias. El péptido, la proteína citrulinada, que desencadena formación de anticuerpos. Puede haber activación a través de estas proteínas alteradas, activando a células T, a las células B para producción de los anticuerpos y de factor reumatoide, que es otro tipo de anticuerpo, o a los macrófagos con liberación de las citoquinas. La siguiente. Los anticuerpos que podemos encontrar, anti-CCP, factor reumatoide, sobre todo de clase IgM, menos frecuente de clase IgG. Los factores reumatoides son anticuerpos o inmunoglobulinas de clase IgG o IgM, dirigidas contra otra IgG, contra la reacción FC. O sea, son inmunoglobulinas contra inmunoglobulinas. Y eso es lo que se ve en pacientes con artritis reumatoide. No en todos. Ustedes ven que pueden haber hasta un 25% que no tienen esos anticuerpos y se llaman, en todo lo demás son muy parecidos, son menos agresivas y se llaman artritis reumatoide cero negativa, porque no tienen esos factores en el suelo. Pero si están presentes, son específicos los anti-CCP en el 95%, o sea, de 100 sujetos que tienen anti-CCP, 95 tienen artritis reumatoide. Es menos específico el factor reumatoide de clase IgM y mucho menos el de IgG. Y los métodos de detección están aquí. Eso quiere decir que hay 25% de sujetos que no tienen ninguno de los anticuerpos. Hay sujetos que solamente tienen factor reumatoide, por ejemplo, el 12% en esta serie, que se acaba de publicar. Hay unos que solamente tienen anti-CCP y hay casi más de la mitad que tienen los dos anticuerpos. Se sabe que mientras estos sujetos que tienen los dos son los que van peor, los que no tienen ninguno van mejor. Siguiente. Anticuerpos contra anticuerpos que tienden a aglutinarse, el factor reumatoide. Siguiente. La membrana sinovial con la formación de estos anticuerpos invadida después por células plasmáticas, que son las que lo
fabrican activación del complemento y por eso aparecen polimorfos nucleares en la cavidad articular. También participa la inmunidad celular, por eso es que el infiltrado inflamatorio de células T y algunas plasmáticas, citocinas secretadas por los macrófagos. La siguiente. Hay una tormenta de citoquinas. Si uno ve qué células hay, ya lo he ido señalando, células T, células B, polimorfos sobre todo en la cavidad, macrófagos, y en la evolución participan los condrocitos, que son los que van destruyendo el cartílago cuando liberan su arsenal de enzimas, y los osteoclastos, que son los que causan erosión al ser estimulados por las células inflamatorias. Y entonces tenemos el cartílago, la inflamación, desaparece el cartílago y se erosiona el hueso. Este es el esquema de una articulación. Aquí estaría el hueso, aquí estaría el cartílago, aquí estaría la cavidad articular. Linfocitos T, TH1, monocitos con estas citocinas. Y hoy por hoy, el avance en el manejo de esta enfermedad es que tenemos ya anticuerpos fabricados contra estos blancos. Hay medicamentos que se llaman los biológicos, contra el TNF-alfa, contra la interleuquina 6 o contra su receptor, contra la interleuquina 1-beta, contra la interleuquina 17A. Lo que sucede es que no es homogénea la participación. Hay pacientes en que predomina una de estas citoquinas en la alteración, otras en que predomina la otra, y por eso es que no todos los pacientes responden a todos igual. Hay pacientes que van mejor con un anti-TNF y si no responden hay que cambiar. Todavía no tenemos un sistema para medir específicamente cuáles son las citocinas que están en un paciente. Estos son estudios en series de pacientes, pero cuando tenemos un paciente, todavía el tratamiento es al azar. Se comienza con anti-TNF porque en la mayoría de pacientes hay producción exagerada de factor de necrosis tumoral alta. Y después es por falla-error. Siguiente. Este grupo de células, llamadas TH17, son una de las diferenciaciones más recientes. Antes se decía los linfocitos vírgenes se diferencian en TH1 y en TH2, pero parece que ya se sabe que también hay otra línea de diferenciación dependiendo del medio, que es la TH17. Y estas células producen una serie de citocinas que son las mismas que están implicadas. Y hoy por hoy, las células TH17 también tienen un factor importante, además de las TH1, que siempre se reconocieron como causales o mediadoras de la inflamación de la artritis reumatoide. Ustedes saben por inmunología, ¿han hecho ya inmunología? Bueno, si no lo han hecho, las citocinas son proteínas solubles de bajo peso, de vida media corta, sintetizadas por diversos tipos de células que tienen efectos fisiológicos o patológicos porque se unen a receptores específicos. Tienen una acción paracrina, endocrina, itacrina y ellas mismas se autoestimulan. Mediadores de la respuesta inmune. Siguiente. Hay proinflamatorias. Las que están aquí de amarillo son las que se encuentran en la artritis reumatoide con mucho más intensidad, tanto en el suero como en el líquido sinovial. Y hay otras que son antiinflamatorias, y que hay algunos pacientes en que el déficit de ellas es el que provoca el desbalance y aparece la enfermedad. O sea, en esencia, si queremos tener el concepto resumido, hay un imbalance con exceso de citocinas proinflamatorias y deficiencia de citocinas antiinflamatorias. Siguiente. Cada una de estas, y no voy a entrar en detalle, en los diapositivos hay más información, tiene determinada función, la interleuquina 1 en la artritis reumatoide, la siguiente, el factor de necrosis tumoral alfa con modelos experimentales en ratones donde se ve su responsabilidad en la inflamación articular, la siguiente, con acción sobre monocitos macrófagos que los hace el TNF, los hace producir las otras, interleuquina 1, interleuquina 6, factor estimulante de crecimiento de macrófagos y de granulocitos. Actúa sobre las células endoteliales. Esto no lo había mencionado mucho. El PANUS no solamente es infiltración densa celular, sobre todo de células redondas, sino hay proliferación de capilares, hay angiogénesis. Y eso depende también de la estimulación de TNF. El PANUS es
proliferación de vasos sanguíneos en la sinovial, que tenía unos cuantos, y infiltrado celular derecho. Eso es el pano sinovial, que le transmite la capacidad de infiltrar cartílago y hueso. El TNF estimula a los linfocitos T, a los B induce producción de fibroblastos y también tiene acción sobre los condrocitos, haciéndolos liberar colagenasas y gelatinasas que explican por qué se destruye el cartílago. Siguiente. La consecuencia, el paso 7, es la destrucción de ligamentos, de cápsulas, de tendones, de cartílago, de hueso e incluso, en algunos casos, de músculos adyacentes a las articulaciones. Los sinoviocitos, que eran esa capita de 1, 2 o 3 células revistiendo la membrana sinovial, proliferan y también tienen un papel en la patogénesis, porque esas células comienzan a producir también citocinas, las mismas, también colagenasas, proteasas, y son también responsables de la erosión del cartílago del hueso subcombral. La siguiente. Y la interleuquina 6 tiene también un papel central. Como digo, esas son las 4 principales que en diferentes proporciones, según los casos, conducen al fenómeno inflamatorio de la cronicidad en esta enfermedad.